Hola, pues bueno, se estrena Cruella, la nueva película de Disney, un nuevo acercamiento a sus propios villanos, en este caso una villana Cruella, la cual interpreta Emma Stone. Yo creo, ¿no?, que incluso al lado de Emma Thompson, que es una gran actriz y que aquí hace un muy buen trabajo, Emma Stone es lo mejor de esta película, sin duda alguna. Vámonos por partes y vamos a considerar siempre, sobre todo, que estamos hablando de una película industrial, estamos hablando de una película que llega desde Disney, que estamos hablando de una película que no está buscando replantear ni el mundo de los villanos, ni lanzar un discurso progresista en sí, sino que está utilizando justo las oportunidades que ahora se están abriendo en muchos lados, los discursos que están surgiendo en muchos otros lugares, para, en consecuencia, poder hacer una película completamente comercial que cumpla con esas exigencias de un mercado pues bastante más consciente de lo que quiere consumir. De nuevo, no es que Disney, de hecho nunca lo ha hecho, se diferencie de las demás productoras por impulsar discursos progresistas y libertarios. Se aprovecha de ellos para modificar productos comerciales como este. A veces le salen, a veces no. Cruella, ténganlo muy en claro, con muchas de las fallas que tiene, los efectos especiales, especialmente en la segunda parte de la película. ¡Ay! Utilizar perros animados por computadora, tampoco sé si siga siendo una buena idea después de la pobre experiencia que tuvo el señor Harrison Ford. Creo que la utilización de la música es demasiado obvia, es decir, son errores de producción que justo responden a la caja en la que viene envuelta la película. No se pueden atrever a mucho ahí, de hecho, mucho de lo que se atreve, a lo que se atreve la película acaba siempre regresando al redil. Tengamos en cuenta justo todo eso, que Emma Stone es el centro de la película, el centro real, y es lo que va a trascender de esta película, más allá del gran nivel de producción que tiene. Dirige Craig Gillespie, que es un director por encargo bastante competente, ¿no? Es un director que ya ha trabajado justo con Disney antes de eso, Horas Contadas es la película que él tiene antes. Es un director, repito, que acomoda muy bien las piezas que se le presentan, ha llegado con sus películas, no necesariamente él, pero con sus películas a nominaciones al Oscar. Ahí está el ejemplo de Yotonya. Es un director, digamos, que sabe cumplir con lo que se le pide. ¿Qué es lo que se le pide? Justo lo que les acabo de decir. ¿Cómo lo hace? En la historia influyen, por supuesto, la novela de los 101 Dálmatas, la película anterior, las películas anteriores de Disney al respecto, pero sobre todo el trabajo en el guión de dos personas. Por un lado, Dana Fox, una escritora que está metida en el lado ahora sí propositivo de la comedia romántica, en donde los personajes femeninos crecen, maduran y toman el control de todo lo que nos está contando la película, tomando en cuenta que estamos hablando también de un género completamente industrial llegado de Hollywood, como High to Be Single, como Isn't It Romantic, la película en donde aparece Rebel Wilson, y What Happens in Vegas, ¿no? Esa es, digamos, la inclinación en la cual hacia la cual Dana Fox se orilla, ¿no? Es hacia allá justo a donde está inclinada, es lo que quiero decir, es su tipo de comedia. Y del otro lado tenemos a Tony McNamara, un escritor que tiene muchísima experiencia en televisión, que también sabe cumplir con las exigencias que le ponen y que tiene el guión de La Favorita en su currículum. No es que la película se parezca a todo esto, ¿no? Pero estos son los ingredientes que están encabezando la propuesta del crecimiento de esta villana, porque lo que nos plantea la película es justo un arco a través del cual una niña completamente desvalida, incluso en situación de calle, termina convirtiéndose en una gran figura de la moda en los años 70 en Londres. ¿Es relevante que ocurra en los años 70? Sí. No podría haber sido una película contemporánea, o por lo menos, vamos a decirlo así, le acomoda más ser una película de época. En este caso, comienza en el 64-65, se desarrolla 10 años después, en el 75. ¿Por qué le conviene? Porque es justo, ¿no?, la época en donde lo hip, lo propositivo, era incluso una forma de rebeldía o de atrevimiento.
Y al ubicar ahí a Cruella, no la ponen a combatir con el mundo hipster contemporáneo, al contrario, al hacer de ella una mujer talentosa, atrevida, en cierta rebeldía, se convierte en automático en la reina de lo hip, ¿no? Cuando lo hip, repito, representaba mucho más que la fotografía en Instagram. Y esta figura, ¿no? Esta figura nace. Yo creo que es, de hecho, la única parte, no sé si de manera consciente o no lo hicieron así, la única parte propositiva en cuestión de la música que envuelve al personaje. Cuando nos la presentan por primera vez, suena She's Like a Rainbow de los Rolling Stones de fondo, con todo lo que la canción implica, ¿no? Y cuando finalmente el personaje está construido, que de eso se trata la película, aquí no puede haber estropeos, la música que la acompaña son también los Rolling Stones, pero con Sympathy for the Devil. Esta película que nos invita a conocer al villano de la historia, que nos dicen, sí, yo soy el villano, pero ve todo lo que me ha tocado ver, ve todo lo que le he repasado a la humanidad, en consecuencia, yo prefiero estar de este lado del panorama. Es justo la única manera, la única, la única conexión en cuestión de música que yo encuentro propositivo en lo demás. En la película. Lo demás se me hace realmente obvio, incluso abusan de su propia obviedad. Ya me dirán ustedes qué es lo que ocurre. ¿Cuál es la motivación de esta villana? ¿Cuál es la motivación de Cruella? Es un poco lo que había ocurrido con Maléfica. Cuando nos cuentan la historia de Maléfica, vemos que lo que está haciendo ella es una especie de reivindicación de ella misma, incluso de venganza. Cruella está más o menos caminando el mismo camino, ¿no? La venganza, el deseo de venganza le quiebra la cabeza y es ahí donde empieza a florecer todo lo que ella trae escondido, incluyendo su talento, lo cual, repito, es muy interesante viniendo de una película de Disney. A veces está poco matizado ese quiebre entre lo que pueden ser dos personalidades, sí, puede ser, pero hay otros momentos en la película mucho mejor logrados en donde nuestra villana se parece mucho más a la Gatúbela de Tim Burton, por ejemplo, ¿no? Este tipo de quiebre también mental, emocional, en el que ella decide adoptar un personaje que va a reivindicarla y que va a consumar su venganza en lugar de ser la mujer sumisa y pasiva que era antes. Esta Cruella está más o menos entre estos dos, entre el personaje muy mal matizado y la Gatúbela de Tim Burton. Y eso hace o le da a la película cierto nivel de atrevimiento, ¿no? Las mujeres de Disney no suelen estar retratadas de esa forma, ni siquiera con Mulan, ¿no? Suelen ser bondadosas en todo sentido, no las mueve el sentimiento de venganza, y aquí en el momento de darle esa primera gasolina al personaje, le da a nuestro discurso cierto atrevimiento, en donde se desinfla la película, que formalmente es completamente convencional. La cámara no narra, ¿no? La cámara simplemente a veces nos apantalla demasiado. Hay unos planos secuencia que por supuesto son falsos, ¿no? Todo está hecho por computadora, que no están describiendo nada, que no están complementando el movimiento de los personajes y en consecuencia no están apoyando el discurso, simplemente están ahí para apantallarnos, para enredarnos, para hipnotizarnos en lo vacío que es su propuesta, en este caso audiovisual, porque repito, el sonido tampoco es precisamente lo más pensado del universo. Su cámara no narra, su lenguaje visual es completamente tradicional, está muy metido en el esquema. Ese sería como también esta doble personalidad de la película. Y luego, conforme el personaje va evolucionando y va captando, eso sí, nuestro interés, repito, pensemos en Maléfica, pensemos en Gatúbela y lo que las mueve, la película acaba medio traicionándose a sí misma cuando abrazan a otra figura de Disney, o por lo menos a su leyenda, para empezar a lanzar las conclusiones que nos presenta en las más de 2 horas que dura. La película dura 2 horas y 10 minutos, ¿no? Creo que ahí la casa productora, los ejecutivos pidieron de más y nuestros 2 guionistas hicieron el mejor trabajo, pero aún así la película tiene sus buenos 130 minutos. Conforme van lanzando las conclusiones,
lo que nos cuentan se acerca más a la leyenda de Blancanieves, a la que ubican, ¿no? A esta otra, este ingrediente Blancanieves dentro de Cruella, lo ubican por supuesto en el pináculo del capitalismo, y lo que nos presentan es un duelo profesional. Repito, hay cierto atrevimiento en el discurso entre dos mujeres muy talentosas que quieren salir a flote y quieren sobresalir, eso sí, en el mundo de la moda, ¿no? No es a lo que se dedica no es precisamente una actividad progresista, está envuelta mucho en el capitalismo, especialmente de la época que ahora nos ha estallado en la cara, y las dos quieren sobresalir en la moda. Este duelo es lo que impulsa la última parte de la película, repito, muy orillado a lo de Blancanieves. ¿Por qué digo que ahí se traiciona la película? Al acercarse a Blancanieves nos alejamos inmediatamente del personaje de Gatúbela, que más o menos había dado algunos guiños dentro de Cruella, y se renuncia a este crecimiento, a este arco que yo les decía en un principio, de la niña común y corriente que logra sortear todos los obstáculos para sobresalir y conseguir su finalidad en la vida. Piensen, por ejemplo, en lo que ocurrió con el ascenso de Skywalker en Star Wars, que también es un producto de Disney. Star Wars, en la última parte de la trilogía, había contado la historia de una niña común y corriente que no tenía ningún vínculo con nada ni con nadie, que conseguía dominar y conocer su propio poder, que era el poder de la fuerza. Lo que ocurre al final de la película es vincularla directamente con los Skywalker, darle este nivel de privilegio y esta conexión con cierta realeza, ¿no? Con cierto grupo de personajes elegidos desde no sabemos dónde para justificar todo lo que ella había hecho. Y traicionan y asesinan por completo el espíritu de esta niña que no era nadie, que para mí era mucho más propositivo en el mundo de Star Wars, ¿no? Se comunicaba más con todos nosotros, especialmente con todos los niños a quien va dirigida esa y esta película, de decir, no importa de dónde vengas, tú puedes lograr lo que te propongas. Ese espíritu, así como está traicionado en Star Wars, más o menos ocurre lo mismo aquí en Gatúbela. Eso es lo que yo les daría a considerar a la hora de ver la película. Ahora, es una película entretenida, por supuesto. Tiene muy buen sentido del humor, tiene muchísimo ritmo y, repito, Emma Stone hace un gran trabajo. Tienen gente, niños, adolescentes que les interese el asunto de la moda, adelante. Tienen gente, niños y adolescentes que les interese saberse, ¿no? Que pueden hacer lo que ellos quieren y lo que ellas quieren, adelante. Esta es la película. Aburrida no es, un desastre no es, todo pintaba para que la película se nos viniera encima y se convirtiera en un eterno desastre, ¿no? En estas 2 horas, 10 minutos de caídas y caídas y caídas, la película no solo sale a flote, acaba siendo un producto bastante competente, repito, con estas consideraciones. Ahí está Cruella, ahí se las dejo, ustedes opinen, aquí espero justo sus consideraciones.